Hola queridos amigos de Rigorífico Poesía, es un gusto el poder estar nuevamente con ustedes como todos los martes con un invitado especial. Hoy estaremos hablando de literatura desde un enfoque psiquiátrico. Para ello tenemos el agrado de poder tener una invitada de Perú. Ella es Erika Valdivia, es médico psiquiatra y estaremos hablando algunos temas respecto a la psiquiatría y literatura como tal. Entonces, mientras ella se puede conectar, les comento que hoy entre nuestros invitados literarios tenemos a Mario Mendoza con su libro La importancia de morir a tiempo, este escritor colombiano donde relata algunos síndromes que podemos padecer los seres humanos. Tendremos asimismo al escritor colombiano Santiago Gamboa con su libro La guerra y la paz, un libro que escribió en medio del proceso de paz de la guerrilla de las FARC en Colombia con el gobierno colombiano. Y tendremos por supuesto al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, este médico austriaco. Estaremos hablando algunos apartes de él. Y por supuesto, para finalizar, estaremos tocando este libro de Mario Mendoza, este escritor colombiano, que se llama La melancolía de los feos. Entonces vamos a esperar que Erika se pueda unir a esta tertulia y de esa manera podamos empezar. Miremos que por acá ella pueda estar conectándose. A ver. Miremos por acá a ver si ya se pudo conectar y de esa manera iniciar esta tertulia con ella acerca de los mitos, diferentes pensamientos erróneos que se tienen en cuanto a la psiquiatría, la psicología, ese temor que tenemos a veces de poder recurrir a estos expertos en esta profesión por algunos paradigmas erróneos infundados en la sociedad en la cual solemos pensar que si uno busca a un profesional de la salud en estos campos, pues está loco, ¿no? Pues igual uno tiene que buscar a ningún profesional para saber que todos estamos locos, todos tenemos nuestros rayos, ¿no? Entonces eso sí hay que manejarlo y hablarlo pues de una manera a calzón quitado. Bueno, miremos por acá a ver si ya se conectó Erika y de esa manera poder enviarle la invitación. A ver. Bueno, por acá no veo a Erika todavía. Hola Oscar, ¿cómo va todo? Ah, listo, ya, listo. Listo, ahí ya estamos conectando con Erika. Hola Hola, Erika, ¿cómo estás? muy bien, ¿cómo va todo? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de estar hoy con nosotros aquí en Rigorífico Poesía. Muchas gracias a ti por invitarme, por tomarte el tiempo de interesarte por la salud mental, eso es súper importante. Y sobre todo que se vea en muchos ámbitos, ¿no? No solamente en lo médico, sino también en varias áreas de la vida, me parece súper importante. Bueno, excelente. Mientras tanto, por aquí permítame, yo voy conectando estos audífonos para poder escuchar mucho mejor Ok. y no sea que escuche otras voces y ya me toque pedir consulta adelantada. No, esperemos que no. Bueno, a ver. Bueno, entonces mientras tanto voy a presentar el perfil de nuestra invitada. Ella es Erika Valdivia, es médico psiquiatra, estudió medicina en Perú, asimismo se especializó en España. Ella es psicoterapeuta sistémico de pareja y familia, magíster en gerencia de salud y actualmente se está especializando en psiquiatría reproductiva y perinatal. Bueno, es así como Erika también a través de su blog y de sus diferentes redes sociales en Facebook, en Instagram, ella tuvo esta idea de poder informar acerca de la importancia de la salud mental y la lucha contra el estigma y actualmente el de hacer ver la salud mental de las mujeres en su edad reproductiva. Bueno, Erika, hablemos un poquito de estas palabras en chino para mí, psicoterapeuta sistémico de pareja y familia. Eso coloquialmente, ¿qué significa? Bueno, lo que pasa es que luego de ser psiquiatras o psicólogos, ¿no? Para poder hacer una intervención psicoterapéutica, hay varias corrientes, varias ramas. Y una de esas ramas es la terapia sistémica.
que lo que hace es una mirada relacional, ¿no? Es cómo los seres humanos se relacionan y a través de estas relaciones hay algunas relaciones que son más disfuncionales, que pueden generar o que pueden colaborar en la formación de trastornos mentales o de disfunción, ¿no? Dentro de los grupos. Por ejemplo, pues en la familia, ¿no? La forma en la que nos relacionamos con nuestros familiares puede determinar también las dificultades que tenemos con ellos y también cómo nos relacionamos con las demás personas. ¿Estás? Creo que Hola, se fue la señal. hola, listo, ya, entonces ya, listo. Bueno, entonces, ahora, Erika, ¿y qué tiene que ver esto de la psiquiatría reproductiva y perinatal? ¿Cómo es la simbiosis aquí con esta otra parte? Te escucho bien bajito, no sé si es el micrófono. No, está bien. A ver, Te escucho, pero bien lejos. a ver, ahí ya me escucha bien. Ahí mejor. Listo. Entonces, después de este enfoque de la psicoterapia sistémico de pareja y familia, esta especialización en psiquiatría reproductiva y perinatal, háblenos un poquito de esto y cómo se combina con lo otro. Bueno, la psiquiatría perinatal ya tiene varios, bueno, es relativamente joven, pero es más o menos unos 10 años o así aproximadamente. Y la psiquiatría reproductiva es un poquito más joven y lo que intenta es se ha visto, ¿no? A través de los tiempos que la psique femenina y masculina es diferente, ¿no? Porque las mujeres, pues tenemos un componente hormonal distinto al de los hombres, tenemos una presión social y una exigencia social, una expectativa social diferente que también predispone a ciertos trastornos, ¿no? Y todo esto se ve en lo que es psiquiatría reproductiva, ¿no? Que involucra un poco, pues, desde la primera menstruación hasta la menopausia. Y la psiquiatría perinatal se enfoca mucho en lo que es los trastornos mentales en la mujer cuando está desde la concepción hasta el primer año de vida del bebé, ¿no? Porque en el embarazo y en el posparto hay muchos cambios a nivel físico, a nivel hormonal, pero también a nivel psíquico y emocional. ¿No? Que en realidad abarcan no solo a la mujer, sino también a la pareja y a la familia más cercana, ¿no? Porque son parte de ese contexto muy ligado a la mujer que está pasando por esta etapa, ¿no? Entonces, nace de ese momento, porque además también es cierto que cuando hay trastornos en esta época, pues por el mismo hecho de la gestación y de la lactancia, hay ciertos medicamentos que se pueden utilizar, otros no, entonces es un reto también, ¿no? El poder manejar estos trastornos en esta época, ¿no? Entonces, estos dos tipos de psiquiatría nacen un poco ante la necesidad de cubrir una forma distinta en las mujeres que en los hombres de presentarse los trastornos mentales. Bueno, Erika, y precisamente para ello, pues me gustaría leer como un apartado que encontré en este libro que leí en algún momento de Sigmund Freud, el Uh padre -huh. del psicoanálisis, médico austriaco. En su momento, él, para hacer una breve reseña, siempre he pensado que antes de estudiar cualquier o abordar cualquier tema, dependientemente del área, es importante conocer la vida de su autor, ¿sí? El detrás de los Uh -huh. estudios. Sigmund Freud inició a estudiar medicina a los 17 años. En su momento estudió 9 años medicina y después estuvo con un profesor muy famoso en París, Charcot, Uh -huh. estudiando sobre este tema de la histeria. Uh -huh. Y su familia muy pobre económicamente. Sin embargo, Freud era muy estudioso, era el único en su casa que tenía un cuarto, que tenía pues como una vela o un accesorio adicional diferente a sus familiares para poder estudiar. Incluso un poco pues psicorrígido porque en algún momento su hermana le trajeron un piano y él hizo que sacaran ese piano de la casa porque pues no podía concentrarse y de hecho él no era muy amigable con la música. Y él habla acerca de los primeros años de vida. Y yo quiero relacionar esto con lo que usted nos explicó acerca de la psiquiatría reproductiva y perinatal. En este libro dice lo siguiente. Dice, la convivencia de 3 generaciones
como ocurrió en la familia de Freud. La vieja ama con su lengua y religión diferentes, es decir, la niñera, sí, de él, su compañero de juegos, que era por otra parte sobrino suyo y que llamaba abuelo Jacob a su padre, la afinidad con su madre y admiración por su padre. Son todos estos elementos que formaron parte de la niñez de Freud y proporcionaron un ambiente especialmente rico en personalidad, vivencias y relaciones, al hombre que más tarde describiría los 3 primeros años de la vida como la base donde la personalidad queda plasmada. ¿Esto todavía es así? ¿Usted qué piensa en cuanto a esto? ¿Todavía se puede hablar de 3 años, los primeros 5, o esto ya está revaluado? Bueno, háblenos de este punto, por favor. Bueno, Sigmund Freud empieza, ¿no? Lo que es la corriente del psicoanálisis, que en realidad es la madre de todas las corrientes psicoterapéuticas, ¿no? A partir de él, con ciertas modificaciones se han ido cambiando a través de los años. Es más, la sistémica parte de cierta parte también del psicoanálisis. Lo que él propone, ¿no? Es una mirada hacia el interior de la persona y cómo a partir de esta mirada esa persona se comporta hacia afuera, hacia el mundo, ¿no? Entonces, estas teorías de las que él habla, ¿no? En las que los primeros años de vida son cruciales, él transporta los traumas que se pueden expresar en el futuro y los explica a situaciones vivenciadas durante los primeros años, incluso durante los primeros meses de vida, que al no ser recordadas por el consciente pasan al inconsciente, ¿no? Al inconsciente, al subconsciente, y como que se manifiestan a través de la neurosis o incluso de la psicosis. Es lo que él postulaba dentro de sus hipótesis de psicoanálisis, ¿no? Esto sigue siendo hasta la fecha algo parecido, ¿no? Lo que se ve ahora en los estudios cuando más adelante se empieza a hablar sobre el apego, ¿no? Ya empieza autores como Bowlby a hablar sobre la teoría del apego, ¿no? Que es la forma en la que cómo nos relacionamos con nuestros principales cuidadores en los primeros 2 años de vida, en realidad determina mucho de los factores y de la resiliencia y de los factores protectores que vamos a tener en una vida futura, ¿no? Entonces, se sabe que los 2 primeros años son bastante cruciales, ¿no? En cómo, por ejemplo, manejamos nuestras emociones, ¿no? Cómo gestionamos las respuestas que tenemos ante estresores del mundo. Y a partir de los 2, 3, hasta los 7, 8 años, estas vivencias son más sociales, ¿no? Son más con los grupos, por ejemplo, en el colegio, con los amigos, etcétera. Pero los 2 primeros años es básicamente con los cuidadores principales, que usualmente suele ser la madre, pero que también se está cada vez más integrando más al papá dentro de este digamos, círculo pequeño donde se empieza a formar el apego. No, por eso es muy importante, también se habla esto en la psiquiatría prenatal, por eso es muy importante que la mamá tenga una estabilidad emocional, porque si ella no está bien, no va a poder proporcionar esa estabilidad al bebé, ¿no? Y ahora se sabe que la estabilidad psíquica no solamente empieza en los primeros meses de vida, como postulaba Freud en su momento, ¿no? Sino que también empieza desde la concepción. O sea, desde que la madre se entera del embarazo, las reacciones que la madre tiene, las emociones que va sintiendo con el nuevo bebé, con ¿no? el feto, el bebé que está formando en su vientre, empieza ya de alguna manera a predisponer cómo van a ser las reacciones de ese bebé ante circunstancias en el mundo cuando ya nazca. Entonces es muy importante por eso esta parte de que la mamá tenga un ambiente estable. Muchas veces no hay una pareja, muchas veces puede ser mamás solteras o que se divorcian o se separan, pero no necesariamente tiene que ser un hombre o una pareja, puede ser un cuidador, no puede ser la mamá, el hermano, el abuelo, pero que la madre sienta que está apoyada, porque en la medida que ella sea estable emocionalmente, va a poder brindar estabilidad al bebé desde el vientre. Entonces es muy importante esas primeras etapas, y ya Freud, ¿no? O sea, desde estas épocas, él postulaba esto, él lo postulaba en los primeros meses, y da unas explicaciones desde el yo, desde la persona individual, ¿no? Por ejemplo, la sistémica, que es la psicoterapia que yo hago, avanza un poco más y ya no es mirarse solamente al yo o a mis temores, a las cosas que yo siento o pienso, sino también cómo me relaciono con el otro, ¿no? Cómo mis reacciones también son por lo que el otro hace y viceversa. Bueno, es bien importante todo esto, y usted tocó un tema bien importante allí, que ahorita vamos a hablar de uno
de los padres o pioneros en tema de la resiliencia. Estoy hablando de Boris Cyrulnik, el francés, ¿sí? Neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo. Pero más adelante vamos a hablar un poquito de él y cómo en su vida se ve este término de resiliencia. Bueno, Erika, hablemos acerca de los que no estamos familiarizados con los temas de salud, psicología, psiquiatría, diferencias en qué se complementan, eh, básicamente. Bueno, la diferencia, una de las diferencias que saltan más a la vista es el psiquiatra es médico, ¿no? El psiquiatra tiene que haber estudiado medicina primero y luego hace la especialización en psiquiatría. Entonces, el psiquiatra puede medicar los trastornos mentales, tanto los comunes, que son la depresión, la ansiedad, como los más graves, tipo trastornos de personalidad, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, ¿no? La psicología se centra básicamente en el comportamiento y en las emociones del ser humano. Eso es como que lo que estudian los psicólogos durante los 5 años más o menos que es la carrera. Luego, ¿no? Tanto psicólogos como psiquiatras, cuando ambos quieran hacer psicoterapia, o sea, esa, por ejemplo, psicoanalítica, sistémica, gestal, hay varios tipos, van a tener que hacer una capacitación posterior para poder hacer este tipo de, ¿no? Hay cognitiva conductual, por ejemplo, que es una de las más conocidas, y las demás. Entonces, hay que hacer una especialización posterior. Entonces, esas serían como que un poco las diferencias. Sin embargo, en salud mental, lo que siempre intentamos trabajar es de forma conjunta, ¿no? Es que el trabajo tanto del psiquiatra como del psicólogo sea un trabajo en equipo, porque el ser humano es bastante complejo, no solamente es una situación de un balance o no neurobioquímico, sino también de un balance emocional. Entonces se necesitan de ambas cosas. Es como yo siempre digo, es como que el trastorno mental es como subir una montaña muy empinada, y la psiquiatría y la psicología son como esos palos con los que suben los alpinistas que se van sosteniendo. Entonces, si subes solamente con uno, de repente subes, pero o te puedes caer muchas veces, ¿no? Entonces, es importante ambas ramas para poder tener éxito, ¿no? En encontrar un equilibrio mental y emocional. Bueno, Erika, antes de la siguiente pregunta, por aquí dice Roch, bueno, colocan unos nombres todos raros como para hacerme gaguear a mí, pero dice, algunos textos literarios refuerzan ideas o estigmas sobre los problemas mentales. ¿Qué opina de eso? Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí que es cierto que eh, a veces la salud mental y los trastornos mentales se han estereotipado muchísimo, ¿no? Y digamos que la gente en general tiene una idea fija de cómo es un trastorno mental y muchas veces es una idea equivocada. Entonces, cuando uno ve películas o cuando lee algunos libros, sí que se encuentran algunos que digamos, es más preciso la descripción del trastorno mental y otros en los que no, en los que es básicamente un estereotipo, ¿no? Por ejemplo, un estereotipo muy popular es que el paciente con esquizofrenia es agresivo y en realidad la agresividad no es una característica de la esquizofrenia, ¿no? Puede presentarse agitación, pueden presentarse momentos, ¿no? Debido a una descompensación, pero no es una característica básica, digamos, del core de la esquizofrenia, ¿no? Pero se suele presentar mucho en algunas películas, ¿no? Cuando se ve a alguien que está, el típico loco, digamos, ¿no? Agresivo, como sucio, entonces se forman unos estereotipos. Por eso es importante digamos que escoger bien, ¿no? Lo que vamos a leer o lo que vamos a ver cuando se está hablando de un trastorno mental, porque claro, si se hace algo popular, la gente puede confundirse. Bueno, Erika, por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados, uno siempre dice como hay diferentes ramas, ¿sí? Derecho penal, civil, de familia, así como hay diferentes casas de, o estudios, ramas de estudio del derecho, el derecho positivismo, el derecho, bueno, diferentes. En el caso suyo, ¿cuál es la rama que usted más enfoca sus terapias o en el que usted se desenvuelve profesionalmente? Okay. Y nos explique como de manera muy sucinta como de los diferentes tipos de ramas en la psiquiatría y cuál es la que usted acogió y en su entorno, ¿sí? Porque uno puede decir, no, acá en Colombia, en Argentina o en este sector donde yo estoy, la mayoría de psiquiatras se van por esta rama, etcétera. Ok, bueno, la psiquiatría como tal tiene pocas ramas. Una es la psiquiatría de adultos, ¿no? Otra es la psiquiatría infanto-juvenil.
Otra es la psiquiatría que se dedica a adicciones, ¿no? Básicamente alcoholismo, drogodependencias. Otra es la psiquiatría forense, que se dedica sobre todo al peritaje, ¿no? Bueno, que está más ligada también al derecho, ¿no? Eso sería la psiquiatría forense. Y ahora la que está saliendo es la psiquiatría reproductiva. Entonces yo hago psiquiatría de adultos y psiquiatría reproductiva. Entonces serían como las ramas. No todas tienen una especialización formal en todos los países, ¿no? Algunos son como formaciones más, bueno, menos formales, no como con una currícula hecha, ¿no? Eso sería la psiquiatría como psiquiatría. Y ya lo otro serían las psicoterapias, como te estaba conversando, ¿no? Que pueden ser, hay psicoanalítica, cognitivo-conductual, humanista, gestal, sistémica. Las psicoanalíticas han tenido varios cambios, hay psicoanalíticas breves, ¿no? Etcétera. Esas sí hay muchas más ramas. Bueno, excelente. Por aquí la misma persona, que gracias por los comentarios y por las preguntas, dice, ¿cuál sería su recomendación para sensibilizar a través de un texto o poesía a alguien que tiene prejuicios fuertes sobre los problemas en salud mental? ¿O cuáles son los pasos para sensibilizar a alguien sobre un tema? Ok, bueno, yo creo que lo importante sería que el autor, ¿no? de este texto, de este poema, se informara, ¿no? Sobre si va a querer hablar de un trastorno mental, como que se informara de qué se trata este trastorno mental, para que pudiera realmente reflejar, ¿no? ¿Qué podría decir un paciente con este tipo de patología? ¿No? No solamente lo que piensa, sino que se informara realmente, ¿no? Puede hablar con un psiquiatra, puede hablar con un psicólogo, puede incluso informarse con pacientes que tengan esta patología, hablar con ellos, ver cómo son sus reacciones, cómo miran el mundo, ¿no? Y de esta manera poder realmente reflejar, ¿no? En el texto. Ahora, también hemos visto hay textos pues de que los mismos autores también tienen algunos trastornos, ¿no? Mentales, que también puede verse reflejado pues a través de cómo es la escritura, de cómo es la pintura, ¿no? De los diferentes autores, y ahí también se puede ver reflejado la psique de estas personas, ¿no? Que tienen un trastorno mental. Bueno, y de hecho, pues leyendo esta historia, sí, esta biografía de Freud, en Uh Grandes -huh, Protagonistas de la Humanidad, allí sabemos que Freud padeció cáncer durante 16 años uh -huh, y tuvo 33 operaciones. Y en alguna parte de este libro dice que Reich, refiriéndose pues a un experto en esta materia, dice que a través de sus investigaciones biológicas llegó a decir que toda enfermedad tiene una base psicológica. Así lo afirmó. Y yo pensaba, bueno, cuando uno va al médico y uno dice, vea, me duele tal cosa o tengo esto, lo otro, ¿qué porcentaje hay de que lo que yo padezca, la enfermedad, un dolor de cabeza, que me duele una pierna, que me duele no sé qué porcentaje hay de que realmente esto sea de origen psicológico, mental? Los médicos nunca le preguntan a uno, un médico general nunca le pregunta a uno como, ¿usted cómo está en su familia? ¿Usted uh -huh, emocionalmente cómo está? No, uno le dice, me duele la pierna o me duele el estómago y de una medicamento. Nunca le preguntan a uno emocionalmente, mentalmente cómo está. uh-huh. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Eso es un aprendizaje que a los médicos más del cuerpo, digamos, les falta todavía un camino por recorrer, ¿no? Bueno, es cierto que de forma rudimentaria, ¿no? En sus inicios Freud postula esta hipótesis de que muchos trastornos físicos nacen de un trastorno psicológico. Y ha tenido razón en muchas formas, ¿no? A través de los años, la salud mental se ha visto como muy etérea, como muy flotante, ¿no? Pero en realidad lo que los estudios van mostrando es que sí tiene una representación física, ¿no? Los trastornos mentales suelen empeorar la patología física, ¿no? Empeoran su pronóstico, empeoran cómo va mejorando la enfermedad física, y también se reflejan en cambios biológicos, ¿no? Por ejemplo, la depresión puede producir cambios inflamatorios en el cuerpo que empeora el acné, empeora las enfermedades inmunológicas, por ejemplo el lupus, empeora las enfermedades cardiovasculares. Entonces se ha ido viendo que los trastornos mentales sí tienen una presencia en una relación, ¿no? Fija, y una relación que se puede demostrar con las enfermedades físicas, ¿no? Sí que la empeoran. Algunas somatizaciones sí pueden ser creadas por los trastornos mentales, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, la ansiedad muy elevada, muy elevada, puede producir
adormecimientos, puede producir cambios en el sistema digestivo, puede producir cefaleas, puede producir incluso parálisis facial, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay ciertas somatizaciones que tienen un origen psíquico. Y las otras enfermedades físicas, si no, no es que todas sean producidas por un trastorno mental, pero sí que es cierto que un trastorno mental asociado las puede empeorar. Bueno, Erika, y antes de hablar de los mitos más comunes en la psiquiatría, sí, que las personas siempre decimos como, ay, que el psicólogo, que el psiquiatra, que no, que yo quiero ir por allá, que ya me van a tratar de loco, no lo tomamos como cualquier profesional cuando uno necesita un abogado, un contador, necesita un arquitecto que uno va de una manera muy tranquila. Ujú. Cuando las personas a veces van al psicólogo, al psiquiatra, ni siquiera lo mencionan, como no, voy a ir a hacer una vueltica por allí, pero Claro, tendemos a es estigmatizar. secreto. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre trastorno y síndrome? Y después, por favor, como los estigmas que más comunes que hay en la psiquiatría. Okay. Bueno, el síndrome es un conjunto de síntomas, ¿no? Cuando nosotros vemos por primera vez a un paciente, tenemos síndrome, por ejemplo, psicótico, síndrome neurótico, ¿no? Es como un cajón desastre, porque en realidad es como que tengo varios síntomas de aquí, pero todavía no sé qué enfermedad es, ¿no? Entonces, las enfermedades y los trastornos, en realidad es una diferencia de clasificación de la CIE, tipo esquizofrenia, trastorno bipolar, que entran dentro de los trastornos psicóticos, ¿no? Y la depresión, esas son enfermedades. Pero digamos que el síndrome es un conjunto de síntomas, todavía no sé específicamente qué es, y la enfermedad ya es como más específica, ¿no? Y bueno, en cuanto a los mitos, creo que el primer mito, creo que los mitos se basan mucho en el estigma y en los temores de las personas frente a la psiquiatría. Es un poco el temor a lo que no se conoce, ¿no? Y como de la salud mental se habla poco, ahora más, pero durante los años se ha hablado poco, ¿no? Y siempre se ha tendido a través de los años a esconder al paciente que tiene algo de trastorno mental, ¿no? A avergonzarnos, a atemorizarnos y a tenerlo guardado y no hablar de eso, hacer como que no existiera. Entonces hay mucho estigma de que si tienes un trastorno mental vas a ser rechazado, vas a ser aislado, vas a ser como que escondido, ¿no? Entonces, el primer mito yo creo que es que al psiquiatra solo van los locos, ¿no? Entendiéndose locos como una denominación peyorativa de alguien, ¿no? O sea, sin entender, como tú dices, que bueno, al psiquiatra va las personas que tienen un problema con su salud mental, así como al cardiólogo va el que tiene un problema con su sistema cardiovascular, ¿no? Así de simple, así de sencillo, pero esta clasificación de loco de forma peyorativa y que si vas al psiquiatra estás loco, impide que muchas personas pidan ayuda, ¿no? Ese es uno de los mitos. Otro de los mitos es que si vas al psiquiatra te va a medicar sí o sí y te vas a volver dependiente de la medicación. Eso es un mito, es totalmente falso. O sea, porque uno vaya al psiquiatra no significa necesariamente que te va a medicar. O sea, los trastornos mentales necesitan medicación cuando son de moderados a severos. Cuando son leves, con una intervención psicológica puede ser suficiente. Y del 100% de medicaciones que hay en psiquiatría, el 99% no produce dependencia. Lo que pasa es que los trastornos mentales son crónicos. Es como una diabetes que es crónica, como una presión alta que es crónica. Entonces se tienen que tomar citas porque hay un desbalance de forma crónica, ¿no? Yo creo que esos son como los mitos más grandes y más limitantes de la psiquiatría porque asustan mucho a la gente y la gente que necesita ayuda no la pide por estos temores. Bueno, Erika, y los trastornos, ¿qué porcentaje es de que estos sean a nivel genético o sean por el desarrollo cultural, social, familiar, o que la persona como desarrolla esto como cualquier otra enfermedad común que uno conoce, por ejemplo, como, ay, si yo me mantengo mojando, pues me va a dar un resfriado, me va a dar una gripa? Uh-huh. Bueno, los trastornos mentales tienen un componente genético claro, algunos más que otros, pero en general prácticamente todos tienen un componente genético. Esto no quiere decir que porque yo tengo un familiar directo, sí o sí me va a dar un trastorno mental.
porque tienen una parte genética y una parte del medio ambiente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo tener una carga genética para hacer esquizofrenia, pero no la desarrollo mientras no tenga ningún gatillo fuera, ¿no? Algún trauma, alguna situación estresante, etcétera. Entonces, no necesariamente alguien que tenga un antecedente va a tener que tener una enfermedad mental, pero sí que es cierto que hay un componente genético. Por ejemplo, en el alcoholismo, los hijos varones primogénitos de un padre alcohólico tienen muchísimo más porcentaje de probabilidad de desarrollar alcoholismo que alguien que no tiene un familiar directo con este problema, ¿no? En la esquizofrenia o en el trastorno bipolar, el tener un familiar de primer grado, o sea, madre o padre con ese trastorno, te predispone mucho más que una persona que no lo tiene. Entonces, el componente genético sí es importante, pero el ambiental también, o sea, es un equilibrio entre ambos, ¿no? Y muchos trastornos de personalidad se gatillan con el tema del medio ambiente, ¿no? Del contexto familiar y sociocultural en el que se desarrolla. Bueno, Erika, por acá hay una pregunta, miremos, por aquí dice el mismo compañero ahorita las preguntas, gracias por preguntar y por sus comentarios. Él dice, en el DSM, bueno, no sé qué será, vi muchas especificaciones de que no esté asociado a una enfermedad fisiológica. ¿A qué se refieren? No soy estudiante de psicología, pero me interesa. Ok, No el sé, DSM, sí, el DSM es una clasificación. Hay el DSM y el CIE. No es una clasificación de las enfermedades mentales, bueno, es un libro en el que intenta un poco agrupar las enfermedades y decir qué tipo de síntomas corresponden a cada enfermedad, ¿no? Es cierto que los pacientes no encajan como rompecabezas en cada diagnóstico, pero es una forma digamos, de que todos nos pongamos de acuerdo en qué características tiene una enfermedad y qué características no. Es cierto que en todas las enfermedades siempre se coloca que no hay una enfermedad física o fisiológica de base. ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades físicas que pueden producir, por ejemplo, eh, si yo tengo una enfermedad inmunológica, digamos un lupus, ¿no? Y yo necesito, el lupus, una de las complicaciones puede ser la psicosis, porque el lupus también puede afectar al cerebro y puede producir psicosis. Entonces, esto no sería un trastorno psicótico, sino sería una consecuencia del lupus. Por eso dice descartar que no hay una enfermedad física, porque hay algunas enfermedades físicas que pueden tener algunos síntomas que parecieran una enfermedad mental, pero que no son una enfermedad mental, solo son una consecuencia de la enfermedad física. Por eso es este apartado que dice él en el DSM. ya, entendido. Bueno, de los trastornos mentales, ¿cuáles son como los más comunes y que usted ha tenido la oportunidad de poder asesorar o de poder guiar en su aspecto profesional y que tenga alguna anécdota que nos pueda comentar? Bueno, los trastornos mentales más comunes dependen mucho de si estamos hablando de qué edad, en qué edad estamos hablando, si estamos hablando de hombres o de mujeres, de niños, adultos o ancianos, ¿no? Depende mucho del rango de edad y del género del que estemos hablando. Pero uno de los trastornos más comunes, ¿no? Que incluso hay casi 400 mil millones de personas en el mundo, es la depresión, ¿no? Es un trastorno bastante conocido y que, digamos que agrava muchas enfermedades más, ¿no? Digamos que le da mal pronóstico a otras enfermedades físicas. Es bastante común la depresión y es bastante común que no se trate, porque hemos vivido siempre, especialmente los países latinoamericanos, en una cultura de no expresar nuestras emociones, de seguir para adelante, de estar tristes, de débiles o como que no eres capaz, entonces como que tienes que seguir. Entonces muchas veces las personas no logran identificar y mucho menos buscar ayuda y viven muchos años con un trastorno depresivo que les limita mucho. Entonces es un trastorno bastante común y muy poco tratado, ¿no? Esos son los trastornos. Luego, los trastornos de personalidad también a través de los años han tenido, son muy comunes esas disfunciones en la relación que tienen las personas y también durante, bueno, hace poco tiempo, en realidad, unos 10, 20 años que se está dándole más interés a los trastornos de personalidad
antes eran como vistos como que, ah, esa persona es así y punto, y en realidad no se identificaba la real dificultad que tienen para hacer ciertas cosas, ¿no? Luego hay trastornos pues mucho más, bueno, la esquizofrenia no es tan frecuente, existe, pero no es tan frecuente, o sea, en comparación a la depresión, por ejemplo, ¿no? El trastorno bipolar también es más, son los trastornos, digamos, psicóticos más frecuentes, pero que son menos frecuentes que la depresión sola, ¿no? Los más frecuentes es eso, la depresión, el trastorno de ansiedad, esos son los más frecuentes, por eso se llaman los comunes, ¿no? Porque se ven con mucha más frecuencia. Experiencias o anécdotas, bueno, uno de los trastornos que es bastante, que es poco frecuente, son los trastornos disociativos o lo que se conoce en Estados Unidos como la personalidad múltiple, ¿no? Yo solamente he visto uno en toda mi experiencia y contando con otros psiquiatras también habrán visto uno o dos de un caso de una chica que tenía doble personalidad, tenía una personalidad como si tuviera 5 años y se comportaba como tal y tenía toda una vida como si tuviera 5 años, y luego otra personalidad en la que tenía 30 y pues cambiaba de ropa, cambiaba de voz, cambiaba de actitud, iba a trabajar, o sea, era una persona totalmente diferente y ninguna tenía conciencia de la existencia de la otra, ¿no? Eso es como uno de los casos así como más raros, que bueno, que en las películas de Estados Unidos se ve mucho, ¿no? Como la personalidad múltiple, pero en realidad es un trastorno bastante infrecuente, ¿no? Es como una perlita, si logras verlo en la vida real, ¿no? Pero que, por ejemplo, en las películas lo ponen como algo muy común y no es tan Sí. común. Uh-huh. Bueno, de hecho usted tocó el de la depresión, ¿no? Que en su caso Freud en su momento sufría depresión y él incluso llegó a utilizar la cocaína como método de poder tratar a sus pacientes para Mm. estos temas. Ahora, en el caso de el derecho, por ejemplo, yo que estudié derecho, uno no puede quedarse solamente con el derecho, ¿sí? Hoy en día las profesiones, las ciencias, las diferentes ramas del saber tienen que transversalizarse, tiene que haber una simbiosis para poder dar una asesoría o una prestación del servicio integral. Y por ejemplo, nomás hace poco hablaba con un abogado que hizo una maestría en literatura, donde su tesis pretende demostrar la importancia de la literatura a la hora de la argumentación jurídica. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a filosofía, ¿sí? Tenemos que recurrir a psicología, nosotros tenemos que hablar con nuestros clientes, hacer un análisis psicológico desde donde nosotros podemos, cómo tratar, ¿sí? Tratar de solucionar los problemas no solamente con el litigio, sino con solución alternativa de conflictos, y eso requiere de poder tener una capacidad de incentivar en las personas como el solucionar los problemas. Entonces, en el caso de la psiquiatría, eh, tenemos también esa concepción de que los médicos como no, solamente son lo científico y no recurren a ningún otro método y es lo que diga la ciencia y de ahí no se salen. En el caso de Erika, ¿usted en algún momento ha complementado o complementa el aspecto científico como tal de la psiquiatría con algún otro campo que usted diga como, mire, yo lo combino con esto, con aquello, con aquel saber, con aquella rama de la ciencia, etcétera? Claro, es muy importante, ¿no? Porque como tú dices, estamos trabajando con seres humanos, con personas, ¿no? Y las personas somos mucho más complejas que solo un área, ¿no? Y el poder intervenir y poder ayudar también requiere que tengamos más herramientas, ¿no? Porque, como te decía en un principio, si solamente me quedo con los fármacos, voy a tratar, pero a medias la situación, porque la persona no solamente es neurotransmisores y cuestiones biológicas, también tiene un entorno, también tiene intereses, también tiene cosas que le atraen o no le atraen. Entonces, la psicoterapia es una herramienta bastante buena porque entra en el mundo emocional y en el caso de la que yo hago en el mundo relacional de las personas, ¿no? Y vemos el contexto, la familia, la sociedad, etcétera. Pero también es importante otras ramas, ¿no? Por ejemplo, para los trastornos de ansiedad va muy bien lo que es la meditación, ¿no? Ramas como por ejemplo, disciplinas como el yoga, ¿no? Ayudan mucho. El mindfulness, que también son técnicas psicoterapéuticas de un tipo de meditación, también sirve mucho para los pacientes, ¿no? Porque les ayuda a conectarse con el presente, a conectarse con ellos mismos, a poder también tener más insight, más conocimiento de lo que les está pasando tanto individual como en forma grupal, ¿no? Entonces sí que se recurre a todas estas herramientas porque solamente la parte científica, médica, de fármacos no es suficiente, ¿no? Y como te decía en un principio, o sea, los pacientes no es como que encajan,
tiene un trastorno bipolar y tiene A, B, C, D y punto, ¿no? O sea, los pacientes suelen tener una cosa de aquí más otra cosa de allá, entonces mientras más herramientas tengamos, es más fácil ayudarlos. Bueno, y otro de los aspectos que pasan en la vida, no sé si es un estigma, si es un mito, si es verdad o no, pero lo que uno siempre escucha es como, mire, hay que recurrir a la medicina alternativa. Si usted va donde el médico y le manda que una pastilla para la gastritis, pues le va a afectar otra parte del cuerpo. Entonces siempre escuchamos eso, de que la medicina tradicional, la química, la del laboratorio como tal, que le arreglan a usted como paciente una cosa, pero le tiene un efecto secundario en otra parte del cuerpo. En temas de psiquiatría, la mayoría de medicamentos o en los trastornos más comunes, ¿esto es verdad, no es verdad? ¿Si hay unos efectos secundarios o no? Sí, o sea, todos los fármacos tienen efectos secundarios, hasta el más sencillo, hasta que te tomes algo para la fiebre, igual puede tener efectos secundarios, ¿no? Porque los medicamentos no son inteligentes, ¿no? Los medicamentos actúan sobre ciertos receptores y esos receptores no solo están en un lado del cuerpo, pueden estar en varios y lo que hacen aquí, por ejemplo, estimulan aquí, pueden no estimular en el otro lado, ¿no? Entonces siempre va a haber un efecto secundario. Pero ojo también que en las cosas naturales, en las hierbas y demás, también pueden haber efectos secundarios. Por ejemplo, la hierba de San Juan es un alucinógeno. O sea, es una planta natural, pero es un alucinógeno. Entonces, por lo tanto, también puede tener efectos secundarios. O hay pacientes, por ejemplo, algunas hierbas que se utilizan para la diabetes pueden subir la presión arterial. Entonces, si un paciente tiene presión arterial y diabetes, puede no hacerle tanto bien. Entonces, esta idea de que todo lo natural es bueno y mejor no necesariamente es correcta. O sea, también hay sustancias naturales que pueden producir efectos secundarios que incluso pueden hasta causarle la muerte a una persona. Pero sí, los efectos secundarios de los fármacos existen, pero como están estudiados, sabemos cuáles pueden ser y estamos un poco más preparados, ¿no? Entonces se le explica al paciente cuáles son los efectos secundarios más frecuentes, porque hay frecuentes y unos súper raros. Entonces se le explica cuáles son los más frecuentes y también es cierto que esos efectos secundarios suelen disminuir con el tiempo que uno va tomando la medicina, ¿no? Entonces, otra creencia también es de que, por ejemplo, si tomo muchas medicaciones me va a hacer daño al hígado. No, mucha gente piensa esto, pero en realidad no es tanto así. Un hígado tiene la capacidad de funcionar a pesar de tomar muchos medicamentos por mucho tiempo. Un hígado sano, ¿no? Por ejemplo, el hígado de una persona alcohólica no va a responder igual, pero sí existe, sí tienen efectos secundarios, a eso no lo vamos a negar, pero están más controlados, sabemos cuáles son, ¿no? Y digamos que estamos más preparados para manejarlos, pero también las cosas naturales pueden tener efectos secundarios. No, no todas, pero algunas sí. Bueno, qué bueno tener claridad sobre esto. Vamos a mirar algunas preguntas de Uh nuestros -huh. espectadores. Por aquí, Oneida dice, ¿relaciona la psicología con la religión con tus pacientes? Bueno, no determina qué tipo de religión, solo habla de manera general. No, no entendí la pregunta. Dice, ¿relacionas la psicología con la religión con tus pacientes? Pues hace alusión a la religión, pero no dice qué tipo de religión, lo dice de Bueno, manera general. cuando nosotros evaluamos a un paciente, ¿no? Nosotros no solamente evaluamos como, por ejemplo, ¿no? De repente a alguien que le duele la pierna, no sé, pues cuánto pesas, cuántos años tienes, tal, ¿no? Sino que también evaluamos la biografía, evaluamos el contexto cultural. El contexto cultural es muy importante, porque muchas veces lo que puede parecer fuera de la realidad en un contexto cultural es totalmente entendible en otro. ¿No? Por ejemplo, hay culturas en las que creen en las almas, en los fantasmas, en la reencarnación, etcétera, y las cosas que pueden estar pensando son producto de esas creencias. Entonces, las creencias culturales son muy importantes. Y la religión es una creencia cultural que puede impactar mucho en la vida de las personas. Entonces, antes por ejemplo, decir esto es psicótico o esto me parece fuera de la realidad, es entender en qué contexto religioso la persona me está hablando, ¿no? Porque hay personas con unas creencias religiosas muy profundas, ¿no? Unas creencias religiosas muy específicas que de repente a una persona que no está familiarizada con la religión le pueden parecer raras, le pueden parecer bizarras, le pueden parecer fuera de lo normal, fuera de la realidad, y en realidad no lo son totalmente explicadas dentro de su contexto religioso. Entonces es muy importante conocer las creencias, los valores que tiene una persona al momento de descifrar también algunos síntomas.
Bueno, qué bien poder aclarar esto a Oneida. Por acá hay otra pregunta que también, pues de manera general, me imagino que hay que conocer la vida específica de la persona, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué se recomienda para lidiar con el estrés? Bueno, el estrés es una reacción del cuerpo. En realidad es una reacción que nos protege y nos ayuda en los momentos difíciles y retadores de la vida. Entonces, el estrés es algo que se va a presentar en las situaciones de la vida y es normal hasta cierto punto. ¿Qué tenemos que hacer para lidiar con el estrés? Es equilibrarlo, ¿no? O sea, la vida siempre va a tener circunstancias estresoras, siempre. Lo que tenemos que hacer es equilibrarlo con, por ejemplo, pues situaciones de distracción, de relajación, ¿no? Pasar tiempo en familia, haciendo cosas que nos gusten, que equilibren el estrés. O sea, el que nos dé cosas placenteras van a equilibrar el estrés, ¿no? Para que no se transforme o no gatille un trastorno mental. Bueno, interesante. Ahora vamos a hablar de algunos síndromes que están en este libro del escritor colombiano Mario Mendoza. Erika, hay un escritor colombiano, Mario Mendoza, él es muy famoso por su libro tal vez de mayor reconocimiento que se llama Satanás y relata la historia de un ex soldado de la guerra de Vietnam, de, me fue el nombre en este momento de la persona, pero él entra a un restaurante muy famoso acá en Colombia, en Bogotá. En su momento se llamaba Poseto. Este ya fue quitado de allí donde estaba. Y él asesina a varias personas allí, ¿sí? Entonces este libro trata sobre la vida de Campo Elías Delgado, se llama, en el año de 1986, más o menos. Entonces acá voy a leer, ¿sí? Son muy cortos, de una página, página y media. Y mientras tanto los espectadores pueden ir escuchando y si tienen alguna pregunta, pues la hacen allí o en el caso de Erika, si nos puede ampliar un poquito más sobre este tipo de síndrome. Uh -huh. Entonces dice síndrome de Frejoli. Dice, es frecuente entre gente atrapada en cierto tipo de relaciones sentimentales obsesivas y muy dependientes. Cuando el vínculo se termina, la persona siente que no va a poder seguir adelante, que no lo va a lograr, que su fuerza es insuficiente para procesar debidamente la separación, y entonces su cerebro activa un mecanismo extraño e ingresa en lo patológico. Empieza a ver al amado o a la amada en todas partes, en la camarera del restaurante, en el taxista que acaba de pasar, en los vecinos que se mudaron a la casa de al lado. Es un trastorno en el que el paciente ve a la misma persona camuflada en otras, disfrazada, actuando, asumiendo el rol del ser amado. Me pregunto si los novelistas no sufrimos de esta enfermedad, pues eso es justamente lo que nos sucede con los personajes. Los vemos en todas partes, nos hablan, nos señalan lugares y situaciones, nos visitan en sueños y tenemos que levantarnos a la madrugada a escucharlos, nos vigilan, nos persiguen, se imponen, hasta que ya no podemos más y tenemos que escribirlos para que nos dejen en paz, para curarnos de ellos, para no terminar recluidos en una clínica de reposo con la cabeza atiborrada de calmantes y somníferos. Bueno, y de hecho, pues no sé si lo sabrá en su momento, por ejemplo, hay una experiencia de Gabriel García Márquez, nuestro premio de Nobel de Literatura, que cuando en Cien años de soledad tuvo que asesinar literariamente al coronel Aureliano Buendía, eh, físicamente él lloró, le dolió, se acostó en la cama a llorar, su esposa Mercedes lo vio, no sé si será una invención, si es por colocarle más adornos, porque pues la gente que estamos en el mundo del arte nos gusta, siempre tendemos a maximizar las cosas, pero ¿qué piensa usted en cuanto a este síndrome y demás, lo que decía acá la historia? Bueno, el síndrome de Fregoli es un síntoma psicótico que lo que hace es eso, es ver a la misma persona en diferentes personas. Es como que si todos se hubieran, es como que yo pienso en la persona A y pienso que las personas que veo alrededor están disfrazadas. Es esa persona A, pero disfrazada de otra forma, ¿no? Pero es un síntoma psicótico. Ahora, es un síntoma que ya no se utiliza mucho, que es muy raro, que se ve de forma muy rara en cualquier trastorno psicótico, ¿no? O sea, puede ser dentro de una esquizofrenia, puede ser en un trastorno delirante crónico, etcétera. Pero en realidad le dicen el de Fregel, pero es como un síntoma, que es eso, es como que ver a la misma persona que se hubiera disfrazado en varias, ¿no? Que en este caso, claro, él lo coloca en este personaje, ¿no? Pero esa sería la definición básica. Bueno, Erika, Mario Mendoza es un escritor que en su obra recurre mucho a personajes como chamanes, brujos, menciona aspectos paranormales. De hecho, tiene un libro que se llama Paranormal Colombia,
habla del desdoblamiento de videntes. Ustedes de la psiquiatría, ¿qué piensa de estos fenómenos? ¿Usted los avala? ¿Pueden existir o qué piensa de esto? Bueno, yo creo que esos fenómenos existen, ¿no? La mente en realidad es algo que no, que conocemos muy poco, ¿no? O sea, nuestro conocimiento de la mente es realmente escaso, ¿no? Y hay que recordar que los trastornos mentales no son un síntoma, o sea, no es que sea un síntoma que nos parezca extraño que determine que alguien tiene un trastorno mental. El trastorno mental es un conjunto de síntomas asociado a una pérdida de las capacidades y de la potencialidad de una persona. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? En las que uno pues puede ver ciertas cosas o sentir una sensibilidad a ciertas cosas, no determinan un trastorno mental. Hay experiencias, ¿no? Hay experiencias psíquicas diferentes que hay algunas personas que las tienen y algunas personas que no las tienen. Entonces, también aquí tenemos que ver mucho el contexto cultural, las creencias, ¿no? La sensibilidad psíquica que tiene cada persona. Y, o sea, no es tan sencillo como que tiene una experiencia paranormal, digamos, entonces tiene que tener un trastorno mental. No es así. Una persona puede tener una experiencia paranormal y nunca tener un trastorno mental de ningún tipo, ¿no? Entonces, es un poco como que abrirse a las posibilidades y no cerrarse como que, porque esto es diferente, o me parece raro, tiene que ser un trastorno mental. Bueno, y de hecho, pues en su momento en este libro Paranormal Colombia de Mario Mendoza, relata la historia de un ministro, ¿sí? Juan Luis Londoño. Ministro es las personas que acompañan en su gabinete al presidente del país, y este tuvo un accidente de avioneta, y entonces un mentalista muy famoso aquí en Colombia que se llama Armando Martí, este Martí descendiente del héroe o este considerado héroe en Cuba como tal, ¿no? De este prócer, y bajo el procedimiento de la hipnosis y desdoblamiento a través de su esposa, ¿sí? Se explica en este libro que la hipnosis es un fenómeno que ayuda a la hiperestesia de los sentidos. Es decir, hay un trance y se amplían los sentidos. La persona ve más, escucha más. Entonces, a través de la esposa de este señor, de este ministro que se accidentó, dice que a través de la hipnosis se pudo ella hablar con él, comunicarse con él, y eso es muy inventado acá en Colombia. Y allá hace la aclaración que no es una comunicación espiritista, sino que es algo que tiene que ver como con el cuerpo astral, ¿sí? Del protagonista, en este caso del ministro y la esposa. Entonces, esto dice que fue en presencia de diferentes organismos del Estado. Pues imagínense, se perdió un ministro, un accidente, pues muchas personas presenciaron este hecho, y Mario Mendoza le da pues validez a esto y tuvo la oportunidad de entrevistarse con este mentalista. Entonces esto nos apoya o nos da pie para lo que usted nos acabó de explicar, ¿no? Dependiendo de la cultura, y que no Claro, significa que haya trastorno o demás. además la hipnosis es una técnica también, ¿no? Que se utiliza en psicoterapia, que se utiliza en psiquiatría. Bueno, hay que hacer un entrenamiento para esto, ¿no? Y no todas las personas logran ser hipnotizadas, ¿no? También tiene que ver un poco con la sensibilidad de la persona a la hipnosis. No todas las personas son capaces de ser hipnotizadas, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con las características propias de cada persona. Bueno, muy importante. En estos días he estado estudiando a un psiquiatra que próximamente lo vamos a tener acá en Frigorífico Poesía. Él es muy conocido en la ciudad de Pereira, es médico psiquiatra, Rafael Alarcón. Él es magíster en psicogeriatría, magíster en literatura y candidato a doctor en literatura. Uh -huh. Y he estado viendo unas conferencias de él donde él estudió a los diferentes escritores que recurrieron al suicidio, ¿sí? Pero él hace mucho énfasis, o por lo menos en las conferencias que yo vi últimamente, él habló de estos escritores que se suicidaron, por ejemplo, como Sándor Márai, Alejandra Pizarnik, eh, cita a otros escritores, y dice que estos escritores tenían como tal una estructura filosófica bien sólida para recurrir a acabar con su vida por mano propia. Y él hacía una crítica, él decía, hay algo en los psiquiatras o el común que pensar de que con medicamentos, todo el que llegue, medicamentos, medicamentos, pero no, hay personas que realmente Uh -huh. su estructura filosófica, intelectual, lleva a que puedan pensar que pueden acabar con la vida por mano propia, y no estamos preparados para abordar a esos Claro. pacientes, para tratarlos. La psiquiatría necesita complementarse de otras áreas y de otras ciencias para poder ayudar a una persona que estructuralmente, filosóficamente, tiene muy bien argumentado el por qué quiere acabar con su vida. ¿Qué piensa usted en cuanto a Claro, esto?
o sea, el suicidio, ¿no? Cuando hablamos de suicidio, digamos que la enfermedad mental no es la única causa de suicidio. Es la más frecuente, ¿no? La depresión suele ser la causa más frecuente de suicidio, sin embargo, no es la única. Sí que existen personas que tienen una determinación dentro de sus capacidades mentales, dentro de sus capacidades emocionales, o sea, totalmente estables mental y emocionalmente, que deciden el suicidio como una alternativa para su vida, ¿no? Esto, bueno, como él es psicogeriatra, se suele ver también en algunos ancianos, ¿no? Hay ancianos que pues llegan a un término en su vida en la que a veces pierden a la pareja y piensan que ya pues, han cumplido con su labor y no tienen ninguna enfermedad y piensan en el suicidio. Entonces, nuestro trabajo como psiquiatras no es como que no es impedir el suicidio como tal, sino identificar si existe un trastorno mental que pueda necesitar tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos eso que diferenciarnos, porque si una persona no está depresiva, no está psicótica, no tiene un contexto estresor que pueda llevarlo, como que obligarlo al suicidio, pues hay que evaluar qué tipo de decisión es esta, ¿no? Es menos frecuente, pues más frecuente tener una enfermedad mental y querer suicidarse, pero existe, o sea, no es que no exista, hay personas que sí, y yo he visto un par en la experiencia de que sí que toman el suicidio como una alternativa de vida consciente, pensada, ¿no? Que no es como consecuencia de un trastorno mental ni como consecuencia de un desequilibrio emocional en ese momento. Bueno, interesante. Ahora vamos a hablar de un personaje que fue el que eh, sirvió de acicate para la revolución de los jazmines, ¿sí? En países árabes como Egipto y Libia, donde se pudieron librar de personajes tan temibles como Mubarak o Gaddafi, que lo vimos muy mentado en televisión, ¿no? Y este personaje se llamaba Mohamed Bouazizi, bueno, como se pronuncie, el vendedor de fruta, lo determina acá Mario Mendoza en el libro de La importancia de morir a tiempo. Dice que era una persona que quería luchar por sus derechos, nunca le colocaron en cuenta que sufrió maltratos de la policía, dice que lo acosaron, lo golpearon, lo robaron, y dice que esta persona, cansado de esto, un día se compró un tarro de gasolina, un bidón de gasolina, y se prendió llamas, ¿sí? Enfrente de una entidad gubernamental. Dice que después esta persona estuvo en la clínica, fue visitado por personajes muy, muy importantes allí y entonces dice que esto dio inicio a la revolución de los jazmines. Entonces yo pensaba, bueno, una persona que también hace el bien, sí, no normalmente alguien que tenga un trastorno hace cosas malas o que mató, que asesinó, que no sé qué, pero alguien que hace algo bueno, sí, por la sociedad, un Nelson Mandela, un Gandhi, estas personas genéticamente o en su salud están bien porque pues yo digo, hombre, pues también uno podría decir que eso es algo de locura, usted dice a quemar por alguien que usted ni conoce ni nada. ¿Qué piensa usted en cuanto a estos personajes que han dado su vida en pro de una sociedad a cambio de nada simplemente por dejar su nombre, entre comillas, porque pues no es cualquier hazaña, dejar su nombre escrito en la biografía del mundo? ¿Son personas normales o hay algún estudio de algún personaje de estos que uno diga, no, tenía algún problema genético, trastorno o algo así? Bueno, yo no creo que estas personas, tipo no Mandela y tal, en realidad hayan hecho esas cosas solo por quedar en los libros de historia, ¿no? Yo creo que es gente que está muy comprometida con sus creencias, muy comprometida con sus ideales, ¿no? Y que suele llevarlos hasta puntos que nos pueden parecer extremos, ¿no? O que a la mayoría de las personas les parecerían extremos, ¿no? Como muchas de las personas que luchan por objetivos, ¿no? Hay cuánta gente que ha muerto obteniendo derechos que luego nos benefician a todos, ¿no? No todos habrán llegado con nombre y apellido a la historia, pero sí que hay casos, ¿no? De personas que son muy entregadas hacia el otro, muy entregadas hacia la causa y hacia el ideal, ¿no? Y lo llevan hasta las últimas consecuencias, ¿no? No necesariamente tienen que tener un trastorno mental, creo que es gente que está muy, muy comprometida con su ideal, ¿no? Y realmente dispuesta a todo por conseguir. O sea, son personas que están mucho más allá del bien personal, sino buscan un bien común. Erika, qué pena la interrumpo. Se nos va a agotar el tiempo, entonces voy a finalizar y volvemos a conectarnos. ¿Listo? Ok.
Listo, gracias.